Campaña a la alcaldía. Las audiencias votan, Capital informa. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Gracias por estar con nosotros. Nos complace reiterarles como cada semana que el objetivo principal de Capital Sistema de Comunicación Pública de Bogotá Región es poner a la ciudadanía en el centro, a partir del desarrollo de contenidos, estrategias y experiencias relevantes y participativas. En ese orden de ideas, con ocasión de la campaña a la alcaldía de Bogotá, Canal Capital ha sido escenario de debates entre los candidatos, ha analizado los grandes temas de la ciudad en su franja de opinión y en el servicio informativo, y se ha aventurado a cubrir el desarrollo de la campaña con contenidos, narrativas y formatos adecuados a las redes y plataformas digitales. Por ejemplo, con estos interrogatorios breves en la plataforma TikTok. En nuestra conversación de hoy reflexionamos sobre qué tanto se puede aportar con un formato como este a la comprensión de los temas de Bogotá Región, a difundir adecuadamente las propuestas de los candidatos y a enriquecer el debate público informado sobre la ciudad en el contexto de las elecciones locales. Para reflexionar sobre esta propuesta informativa de Capital durante la campaña, nos cae como anillo al dedo la conversación de hoy con Giovanni Benavides, un televidente de Capital, quien comentó en nuestra cuenta oficial de Instagram un video con Diego Molano, candidato a la alcaldía de Bogotá. Giovanni tiene 47 años, es profesor e investigador de logística y comercio internacional y es el invitado de hoy del Defensor de Audiencias. Veamos esta interesante conversación. Giovanni, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Muchas gracias por la invitación. El propósito de estas conversaciones aquí en Audiencias Capital es poder conocer de viva voz y de carne y hueso a las personas que tienen contacto con Canal Capital, conocer sus percepciones, sus sugerencias, sus experiencias como televidentes, sus recomendaciones, sus quejas. Y nos pareció muy llamativo, primero por lo breve, y segundo, porque nos abrió muchas incógnitas, un pequeño comentario que usted hizo en redes sociales comentando un video de uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, en donde con este formato de ping-pong, preguntas muy directas y muy concretas, el hombre parece que se queda sin respuesta a una de las preguntas que hizo y usted nos dice, no sé qué decir. Bueno, él tampoco supo. Pink, Punk, con Diego Molano, edad. 53. ¿Le gusta el fútbol? Sí, ¿Cuál es su jugadora favorita de la Selección Colombia? Pisa. ¿En qué consiste el enfoque de género en su programa de gobierno? Vamos a garantizar un gabinete paritario, vamos a convertir a la mujer en el programa de mujeres ahorradoras en la gran ejecutora de la política social por su familia. Adicionalmente vamos a proteger a la niña. ¿Cómo manejaría la violencia basada en género? Por ejemplo, el acoso en el transporte público. Vamos a tener una policía metropolitana de la movilidad, capturar, judicializar rápidamente con CAIs que van a estar en las principales estaciones y en los principales portales. ¿Cuál es el último libro que leyó de una autora colombiana? Fue Laura Gil, pero fue hace mucho tiempo. ¿Protestódromo o libertad de protesta en las calles? La manifestación pacífica siempre se respeta. El protestódromo era una sátira para especialmente cuando destruyen Transmilenio, cuando destruyen los CAIs. ¿Hay que militarizar Bogotá? Por supuesto, si hay violencia y en apoyo a la policía y hay afectaciones a la seguridad. ¿Cree que su trabajo como ministro de Defensa nos brinda confianza a los jóvenes de Bogotá? Definitivamente sí, nosotros protegimos a todos los bogotanos, pero los jóvenes que cometieron destrozos de la primera línea fueron capturados y judicializados o porque cometieron asesinatos o porque torturaron o porque destruyeron CAIs. Una pregunta que hace una estudiante de la Universidad Distrital. ¿En qué piensa colaborar a nosotros los estudiantes de la Universidad Distrital en nuestra problemática que estamos sufriendo? La generación de empleo es la mejor política social y la mejor forma de crear oportunidades para los jóvenes. ¿Nos quiere usted recrear un poco qué era lo que estaba pasando con esa escena suya como televidente de esa pieza que circuló por redes sociales? Claro que sí. Bueno, debo decir que estas dinámicas de ping-pong me han gustado mucho como propuesta del Canal Capital, sobre todo por la puntualidad de las preguntas y por la objetividad de las mismas, ¿no? Esta dinámica se utiliza en otros medios, pero con preguntas muy simples para los candidatos que nos sirven realmente para tomar una decisión. Aquí sí se están preguntando elementos que dicen bastante del candidato, ¿no? Y pues por supuesto Diego Molano en su trayectoria básicamente
pues siempre dice lo mismo, y en lo que dice, pocas propuestas reales en función de lo que necesita la ciudad, pues son aplicables. Básicamente, por eso hice el comentario de que al final no estaba diciendo nada, ¿no? No sé qué tanto contexto y qué tanta memoria necesite quien ve la pieza para poder entender la suspicacia que puede haber con la pregunta, la pertinencia, el sentido de oportunidad, el sentido de actualidad que tiene una pregunta. Por ejemplo, el tema del protestódromo. No sé si toda persona que vea un video de esos que es a toda, tenga suficiente información y contexto y memoria para entender el alcance de la pregunta y el alcance y la naturaleza de la respuesta que da, en este caso, este candidato, pero puede aplicarse con otros ejemplos para el resto de candidatos. Más que la memoria es tener un conocimiento histórico, y no solamente de la política colombiana, sino de la forma como ha funcionado las decisiones o los hechos históricos a nivel global. Entonces, digamos que para el tema del protestódromo, pues es un poco simplificar lo que significa la protesta como derecho de un pueblo, ¿no? Muchas decisiones a nivel mundial se han tomado, muchos hechos históricos fundamentales en el mundo se han tomado en función de la protesta, es decir, lo que el pueblo desea o lo que el pueblo grita a voz grande, ¿no? Y digamos que el protestódromo genera como una serie de hecho deportivo, es decir, un recinto, un espacio en el cual las personas entren en una posición de jerga o de fiesta para poder pues manifestar lo que desean. Por supuesto, no concibo yo la protesta de esa forma, ¿no? Entonces, sí, el votante, quien toma una decisión, debe tener conocimiento histórico, memoria en función de su país, de cómo han funcionado las castas, cómo han funcionado los partidos políticos, para poder tomar una decisión acorde con lo que realmente representa. En un país tan parcializado como el nuestro, pues evidentemente eso pues denota básicamente es un analfabetismo político, ¿sí? Donde las personas con base en las emociones deciden por un candidato. Entonces, digamos que no sé si su pregunta vaya a este hecho, pero sí, por supuesto, el candidato tiene muy poco tiempo para analizar realmente lo que está postulando, ¿no? Me parece apasionante que nos ayudes a entender por qué has encontrado atractiva esta propuesta del ping-pong que se está haciendo en Capital con ocasión de las elecciones, Giovanni. Bueno, yo creo que está fundamentalmente dado por el tipo de preguntas y por la forma como el periodista las realiza. Sí, creo que es muy concreto. Encuentro que los periodistas son imparciales, que eso me parece fundamental en el momento de la pregunta, porque en estas preguntas de tipo ping-pong, de tipo vaivén, generalmente el periodista busca que el candidato se incline hacia la posición que el periodista desea. Acá no, aquí percibo que el periodista es neutro, deja llevar la conversación, realmente respeta los tiempos y es el candidato quien realmente profundiza o no en lo que se le está preguntando. A veces, por ejemplo, hay ciertos candidatos que pueden ser muy interesantes y que simplemente responden con sí o no. Sí, como usted bien menciona, cada uno de ellos lo que hace es llevar un libreto. Ese libreto en otras emisiones de otros medios de comunicación se repite y se repite. Sí, lógico, en función de la pregunta o la forma como se establezca la pregunta en cada uno de esos programas, ellos avanzan o no avanzan, pero aquí muchos cuando responden sí o no, pues uno sí ha visto otras emisiones, pues por supuesto sabe hacia dónde se inclina el candidato en función de ese sí o de ese no. Como estamos hablando de información, de acceso a la información, de campaña electoral, son aquellos temas que no pueden quedarse por fuera de la agenda informativa y de esta interacción del medio con los candidatos. Bueno, por ser un medio de comunicación público, creo que ningún tema se debe quedar por fuera, ¿no?
hay temas sociales que son extremadamente importantes, sobre todo en una ciudad como Bogotá, con un sesgo social, un sesgo social tan abismal, ¿sí? Donde la ciudad está completamente fraccionada. El tema social es fundamental, pero también hay ciertos componentes de tipo empresarial, es decir, de tipo de orden capitalista, de orden de crecimiento y desarrollo que entran a ser fundamentales, empresa, sí, crecimiento económico, por supuesto los temas que se reflejan en cualquier tipo de campaña en los últimos años en Bogotá, como la movilidad, sí, como el tema de seguridad, todos esos temas son completamente fundamentales. Sin embargo, todos son efecto dominó, todos tienen que ver, ¿sí? Uno no puede sacar, por ejemplo, o no puede juzgar un candidato o un gerente de la alcaldía, no lo puede juzgar en función de la seguridad como un único eslabón, porque la seguridad está encaminada o viene de la mano con el tema de educación, con el tema social, con el tema de muchos parámetros que están dentro de nuestra ciudad. Entonces, creo yo que todos los eslabones son fundamentales en un canal público y eso es lo que lo hace en términos de televidentes, lo hace interesante, ¿no? A mí me parece muy apasionante hablar contigo, Giovanni, sobre estos asuntos socioeconómicos, porque en tu condición de profesor e investigador de logística y comercio internacional, seguramente estarás muy familiarizado con lo que significa para una metrópoli como Bogotá, que está avanzando aceleradamente hacia una megalópolis, lo que significa su lugar en el mundo, su lugar en el intercambio comercial, su lugar en la economía nacional, equiparable al de otras grandes ciudades del mundo. Pero normalmente es la impresión que tengo, esos asuntos me parece que están como al margen, como aplazados del debate político y del debate electoral. Bogotá y su componente productivo, curiosamente, pues yo lo atribuyo a un hecho de buena suerte, que es básicamente la riqueza de su tierra, ¿sí? Hablo de la región andina, la riqueza de su tierra hace que sea una región altamente productiva y agrícola, ¿sí? Pero a la vez tiene digamos que un direccionamiento hacia la mala suerte, en el sentido que las grandes cadenas montañosas lo hacen extremadamente dificultoso o lejano de los puntos en los cuales debe salir la carga hacia los puertos, que evidentemente repercuten en la productividad y en el crecimiento de la ciudad. Es decir, la ciudad ha crecido de manera desordenada, propio de temas de conflicto armado, propio de focalizarse como un punto de producción central, pero digamos que en términos de avance, sí, la ciudad necesita avanzar en el tema de regionalización y también necesita avanzar a ejes ya mucho más amplios que lleven hacia la internacionalización de la región, ya no la ciudad, sino la región hacia el resto del mundo. Es decir, convertir a Bogotá en el punto neurálgico del PIB colombiano hacia el exterior. ¿Sí? Y eso va a tardar porque el punto central de ese eslabón es la logística, es decir, es la distribución, la forma como usted mueve lo que usted produce. Usted puede producir grandes cantidades de determinado producto, pero si no tiene cómo moverlo, pues va a repercutir en problemas y en situaciones de pobreza para el país, porque se queda como una producción netamente interna. ¿Sí? Entonces se convierte al país en un país que necesita pues avanzar en esas situaciones de ampliación hacia esquemas de carreteras y de medios de locomoción mucho más exitosos. No cabe duda que las reflexiones que nos está planteando nuestro invitado de hoy son muy valiosas para que en Capital, como sistema de comunicación pública, nos hagamos preguntas como estas. Nuestro servicio informativo, el manejo que le hemos dado a los debates entre los candidatos, los contenidos que hemos publicado en nuestras páginas web y en nuestras redes y plataformas digitales han sido útiles para comprender los retos de Bogotá región y las propuestas que los aspirantes de la alcaldía han presentado para gobernarnos.
¿Les gustaría participar en nuestro programa contándonos sus percepciones, comentarios, opiniones o sugerencias sobre los contenidos que estamos emitiendo en la señal abierta de televisión y en nuestras redes y plataformas digitales durante y con ocasión de la campaña a la Alcaldía de Bogotá? Pues es muy fácil. Nos pueden escribir al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Estaremos atentos para recibir todos sus comentarios, preguntas, percepciones, ideas. Anímense a conversar con nosotros y hagan parte de este espacio de Audiencias Capital que por supuesto es de ustedes y para ustedes. Sigamos viendo la entrevista. ¿Qué tipo de retos se le plantean a un medio como Capital frente a la necesidad de proveer una información que esté al alcance del ciudadano, para que el ciudadano también pueda movilizarse en función de estas agendas y de estas cosas que se mueven y que se determinan a veces en salones y en clubes sociales y por fuera del debate público? Bueno, yo siento que el periodismo en Colombia es un periodismo un poco light, un poco informativo rápido, ¿sí? Y el colombiano, el bogotano de a pie necesita fundamentalmente formación, ¿sí? Formación en entender la información que se le brinda, pero también desde los medios de comunicación se requiere un periodismo profundo investigativo, ¿sí? Ese periodismo profundo investigativo necesita abarcar estos temas, ¿sí? Estos temas donde el ciudadano, digamos que pueda obtener información mucho más profunda en determinados temas. Ustedes saben que, por ejemplo, en determinados sesgos poblacionales hay personas que lo que puedan, digamos que obtener como información rápida, lo absorben como verdad única, ¿sí? Y eso es muy peligroso para una sociedad. La sociedad debe tener diferentes vertientes de información que le lleguen al individuo para poder tomar una decisión, porque al final el individuo debe tomar una decisión, ya verá él cuál, si es la buena o la mala, pero debe tomar una decisión. En virtud de la información que le llega, pues ese individuo participa en una democracia. Sí, y esa democracia pues es justamente el tema que nos trae acá, que básicamente es poder digerir, ¿sí? Poder identificar qué es lo que le está transmitiendo un candidato, porque los candidatos en Colombia, pues pienso yo que juegan un poco con ese analfabetismo ya académico y ese analfabetismo político de las personas. Ellos dan lo que la persona necesita en función de tomar la decisión de voto, saber. Claro, me parece que esto último que se ha mencionado en esta conversación, Giovanni, también nos obliga a reflexionar sobre, ¿cómo llamarlo?, la corresponsabilidad que pueden llegar a tener agentes sociales, agentes económicos, personas como tú, por ejemplo, que eres docente, o los empresarios, para nosotros poder superar este analfabetismo que tenemos en tantos temas, entre ellos, por ejemplo, los temas de los que tú te ocupas. Es decir, debe haber una corresponsabilidad, porque los periodistas evidentemente somos muy ignorantes en cientos de miles de cosas, y parte de la ignorancia es lo que nos conduce a hacer malas preguntas y a preguntar lo que sobra, y a dejar de preguntar lo que se debe preguntar. ¿Tú crees que eso socialmente, políticamente, eso puede llegar a confluir en un tiempo relativamente corto para enriquecer el flujo de la información? Sí, claro, digamos que debe existir un vínculo entre una corresponsabilidad entre las instituciones, ¿sí? Las mismas empresas, ¿sí? Los medios de comunicación y pues los entes políticos. Yo estimo que, por ejemplo, en naciones desarrolladas, no vamos a nombrar ningún tipo de país, pero en naciones desarrolladas, usted puede poner a gerenciar en cualquier cargo de alto nivel, puede ser un alcalde, un gobernador, a quien quiera, ¿sí? Los eslabones están tan bien estructurados, esos 4 que acabo de mencionar, Estado, medios de comunicación, empresas y universidades, están tan bien unificados y trabajan tan mancomunados, independientemente de quién gobierne, las cosas van a funcionar. Y yo creo que el problema aquí en Colombia es justamente ese quiebre que existe entre esos 4 eslabones,
de manera tal a que cada uno actúa como quiere y cada uno actúa bajo intereses, porque las instituciones educativas también tienen intereses políticos, ¿sí? Que hace que pueda en determinadas maneras ocultarse una persona que gerencie mal, ocultar su mala gerencia en función de si actúa sobre la base de beneficios de ciertos. ¿Sí? Entonces sí, para mí tiene que haber un vínculo entre los cuatro. Claro. Como tiene que haber un vínculo muy interactivo también entre los medios y las audiencias. En parte, uno de los propósitos de un espacio de conversación como este es generar reflexiones como las que estamos teniendo en este momento para incentivar a muchas más personas que siguen a Capital o que siguen a cualquier medio de comunicación a interesarse por el debate público informado, por el uso responsable de las redes y plataformas digitales para enriquecer ese debate público y contribuir mediante una intervención masiva y responsable a que las decisiones colectivas que finalmente se adopten sean las que se necesitan, sean las pertinentes y no las que están fuera de época y aquellas que sobre todo benefician el interés general. Te invito, Giovanni, a que hablemos de tu experiencia como televidente de Capital. ¿Desde cuándo estás con Capital? ¿Cómo es tu rutina con Capital? ¿Qué tipo de programas ves? Yo siempre he estado con Capital, por una razón, me gusta informarme de mi ciudad. ¿Sí? Digamos que para mí es algo necesario en el diario vivir. Claro, por supuesto, el canal ha cambiado sobre la rutina, sobre el tiempo con cada gobierno, ¿no? Sin embargo, considero yo, bueno, hay gente que percibe el canal digamos que como parte o como fundamento esencial del gobierno de turno, lo cual yo considero que no, yo considero que el canal pues sí se ajusta a los criterios de quien esté gobernando, pero el canal mantiene su lógica de canal público y decisiones propias, ¿no? No es la lógica del canal ir en contra del gobierno, la lógica del canal es ir mostrando lo que el gobierno de turno hace, que me parece muy interesante. Es decir, yo trato, independientemente si el alcalde es de izquierda o de derecha, trato de ser positivo en lo que ese gobernante propone. Es decir, ver aquellos elementos que hacen avanzar a la ciudad, ¿sí? No tener un criterio siempre negativo porque eso mismo afecta en mi vida personal, ¿sí? Entonces, por supuesto, no asisto a toda la parrilla, pero sí, digamos, me centro en la franja informativa. Esa franja informativa me parece muy interesante. Creo que tienen una parrilla muy interesante en lo cultural. En lo cultural hay un direccionamiento y hay un interés interesante por capacitar, por educar a niños en temas de ciencia, en tema de innovación, en tema de emprendimiento, que me parece bien interesante. Entonces, esto no lo encuentro en otro tipo de canales. Hay que también mencionar que la forma de consumir televisión ha cambiado, ¿no? Ya pues es poco lo que uno realmente se sienta frente a un televisor para ver una emisión. Entonces, el direccionamiento de consumo hoy en día está o sobre los reels o sobre los shorts que proporcionan plataformas, ¿sí? Y pues esa es la forma como yo hoy en día consumo lo que el canal me proporciona. Por supuesto, porque lo puedo hacer en un bus, porque lo puedo hacer en un espacio donde estoy tomándome un break o un café. Digamos, como consumo hoy en día el canal. Me comentaba Catherine que de los breves datos que nos diste antes de esta entrevista, también ves el canal Eureka porque tienes una hija. ¿De cuántos años? Sí, mi hija tiene 10 años y pues en este caso sí lo vemos por franja abierta porque el canal está apareciendo en la oferta de uno de los proveedores de comunicación.
¿Cómo ha sido esa experiencia de ella como televidente del canal Eureka y la tuya misma como padre? No, pues es muy chévere porque nosotros podemos sentarnos juntos, compartir, ella pregunta, yo respondo, el programa aporta, e incluso podemos en algunas ocasiones, en ciertos programas de experimentos, vamos y los desarrollamos, o por ejemplo temas de recetas de cocina, también vamos y las hacemos. Pero pues porque esa es la dinámica nuestra, ¿no? Y el programa en sí proporciona herramientas para poderlos realizar, ¿sí? Porque a veces uno, digamos que no tiene la información para tener una actividad con sus hijos y un programa que sea de tipo pedagógico le puede brindar a uno esos pasos para poder uno tener otros momentos lúdicos con su familia. Oye, pero qué bonito esto que nos estás contando porque pues yo ya pasé por la experiencia de padre hace muchísimos años, ya mis hijos son grandes, pero no había tenido como esa sensación de que uno viendo un programa de televisión puede empezar a interactuar con su hijo en la sala, en la cocina, en el cuarto del niño o de la niña. Eso me parece absolutamente bellísimo y me emociona mucho. Sí, sí, la televisión puede proporcionar ideas, o sea, uno no tiene que verle lo negativo a los medios, tiene que sacar de ellos lo valioso. Por ejemplo, esto que yo le acabo de mencionar, uno lo puede también lograr conseguir en otro tipo de espacios, pero lo importante yo siento es que el padre tenga el deseo, tenga ese ímpetu de querer hacer algo con su hijo, porque de lo contrario, pues es muy difícil. Esto puede ser también para la práctica de un deporte, no sé, en algún momento dado se explicó en un canal, no recuerdo cuál, cómo practicar cricket, ¿sí? Y eso le llamó mucho la atención a mi hija, a la práctica del cricket, porque por supuesto no es un deporte que se realice en Colombia. Y yo lo asocié con ponchados, lo que uno jugaba cuando era pelado. Sí, yo lo asocié con ponchados y salimos a la calle y buscamos material en el parque y jugamos un rato lo que parecía ser cricket, pero no lo era. Muy brevemente, y ya para cerrar, Giovanni, ¿qué representa para ti el hecho de que te hayamos contactado, que hayamos podido tener esta conversación y que a partir de un comentario tan breve hayamos podido desarrollar una conversación tan enriquecedora y tan chévere como esta que hemos sostenido? Bueno, en un principio tuve desconfianza, usted me entenderá por qué tuve desconfianza, no me parece normal que un medio de comunicación contacte por redes sociales, pero luego me fui soltando, no sé, quizás la persona que me contactó me dio confianza, supo llegarme y la verdad no me arrepiento en absoluto. Llegó un momento en el que pensé que podría ser una dinámica bien interesante para mí, bien enriquecedora, lo cual estoy corroborando. Pero bueno, pues en algún momento dado pensé que al tratarse de un tema de defensoría, podrían estar otros televidentes y que se trataba como una especie de debate, ¿no? Pero pues por supuesto creo que para mí es bastante enriquecedor cualquier tipo de situación que genere debate y que genere controversia, y yo pues no sé, agradecido con ustedes por la oportunidad. Al contrario, Giovanni, muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Nos has enriquecido, creo que nos has dado pistas sobre muchos temas que están relacionados con nuestro quehacer comunicativo aquí en Capital. Por ello, muchas gracias a nombre nuestro, pero sobre todo a nombre de las personas que te han estado viendo esta mañana aquí en Audiencias Capital. Muchísimas gracias y ojalá nos veamos en una próxima oportunidad. A ustedes, muy amable, muchas gracias. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co.
Este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que emitimos por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Recuerden que son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.